Bienvenidos a todos, bienvenidos a este tercer acbonario de esta serie 2021. Y les platico rápidamente, este es un espacio que hemos diseñado en AGBO para que especialistas con gente reconocida en el sector nos pueda compartir su conocimiento respecto a temas específicos, particulares o interesantes para nosotros, ¿no? En este caso, le hemos pedido al doctor Ismael Aguilar, que es un reconocido investigador y profesor del Colegio de la Frontera Norte del COLEF, que nos ayude en entender un tema que le da precisamente base a estos accionarios 2021, que es la economía circular. La economía circular hoy día es como hace, pues ya, que serán del 87 para acá, han transcurrido cerca de 34 años, desde que se creó, se publicó el informe del desarrollo sustentable y se empezó a platicar sobre si efectivamente podemos lograr alcanzar niveles de desarrollo mediante la utilización de la tecnología, por un lado, y por otro lado, de una conciencia ambiental en el uso de los recursos, ¿no? Pues no funcionó, me parece que no obtuvo los resultados que se esperaban y surgió una nueva corriente que se llamó economía verde, que más o menos trataba de recapitular un poco sobre estos enfoques económico-tecnológicos respecto otra vez al uso de recursos naturales, ¿no? Y finalmente llegamos a no sé si vengan en línea, no sé si estén emparentados, seguramente el doctor Aguilar tendrá mucho más claridad en esto, pero lo que sí para mí me queda claro es que este tipo de aproximaciones tecnológico-económicas para el uso de los recursos en general, y en este caso del agua, son necesarios para entender la complejidad que representaría, por ejemplo, proveer de esta base de sustentabilidad en zonas con una gran complejidad ya en la disponibilidad del agua. Y podemos hablar, por ejemplo, de México, pero igual podemos hablar de Querétaro, del propio Monterrey, toda la parte del centro del país, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el doctor Aguilar nos va a platicar su visión. No necesita mucha presentación, así es que su currículum es ya más que conocido, no solamente es un estupendo investigador, ha publicado muchos libros, ahorita mismo dirige una red de investigadores sobre el agua. Y bueno, yo quisiera nada más agradecerle nuevamente a ustedes su participación y a Ismael, pues, como siempre, su generosidad para compartir su conocimiento. Entonces, al final de su presentación, vamos a abrir el micrófono a ustedes para que si quieren participar, opinar o preguntarle al doctor, lo hagan con toda confianza. Entonces, doctor, pues te dejamos los bártulos y muchísimas gracias nuevamente por tu generosidad. Gracias, Fernando. Y bueno, me da gusto estar con ustedes. Y más que a lo mejor desarrollar el tema de manera amplia y como si fuera especialista, que a mí la palabra especialista me da un poquito de escozor. Yo pienso que me interesan tantos temas que no me especializo en muchos, pero bueno, en el tema de los servicios de agua potable y saneamiento, o lo que algunos le llaman el agua urbana o el uso doméstico, que a veces se habla de manera indistinta, siempre he intentado separar como dos animales distintos lo que es la gestión del agua de lo que es la gestión de los servicios de agua potable, saneamiento, drenaje. Y lo voy a acercar un poco el concepto de economía circular, precisamente este tema de el agua urbana. Me ha tocado desde hace ya algún tiempo como cofundador de la maestría en gestión integral del agua que tenemos en el Colegio de la Frontera Norte, promover y mantener la línea de conocimiento, como le llaman en los posgrados, de la economía del agua. Y ese enfoque lo hemos separado en lo que es la economía ambiental y la economía ecológica. No voy a hablar mucho en extenso de eso, pero es bien el cuento porque precisamente ayer estaba viendo otra conferencia, un diálogo entre especialistas que hablaban de los distintos valores del agua en los seminarios de la Red UNAM y han hablado del valor cultural, del valor social, del valor económico. Y hay una crítica, o al menos en la discusión que habló del valor social, había una crítica
hacia considerar que el hecho de traducir, digamos, lo que es el valor del agua desde lo que está proponiendo en este año del Día Mundial del Agua Naciones Unidas, lo entienden como si lo estuviera igualando a solamente el valor económico, y más aún a que ese valor económico se restringe solamente a traducirlo a la monetarización, lo cual cuando uno estudia economía ambiental y economía ecológica, pues sabe que no es necesariamente así. La monetarización es un paso más allá de la valoración. Es necesaria una valoración, es necesario reconocer que en este caso el agua, como cualquier bien natural, algunos no les gusta llamarle bien, le llaman recurso, etcétera, pero cualquier elemento natural como el agua tiene multiplicidad de valores, eso es un hecho. El valor económico es una forma de verlo, pero no es la única, ni debería serlo desde un punto de vista. Entonces vamos a empezar con eso. Les voy a compartir pantalla para poder eh, ver de lo que vamos a tratar hoy. Me dicen, por favor, si lo alcanzan a ver. Esta es la Sí, doctor, presentación. ya está tu presentación lista. Gracias. Y entonces este es el tema. Lo vamos a dividir en este enfoque. Vamos a partir directamente del enfoque lineal. Había planeado hablar primero un poco de la situación del agua, la cuestión crítica de la disponibilidad, pero vamos a entrar directo al enfoque lineal para poder discutir algunos puntos que me parecieron interesantes. Que como ustedes saben se puede traducir de distintas maneras, viene de este enfoque sobre todo en la literatura en inglés, pero se puede traducir de esta manera, sobre todo para el agua. El enfoque lineal se trata de tomar, usar y descargar básicamente el agua cuando se utiliza. La economía circular se asume que propone un enfoque distinto, en donde hay algunos principios que vamos a revisar, y dentro de esos principios yo distingo dos conceptos que tienen que ver con el enfoque económico, uno que es eficiencia y otro que es el valor del agua. Y no solamente porque esté en boga en este año, sino porque realmente desde mi punto de vista tiene que ver con este enfoque de no ver la gestión del agua como una cuestión lineal, solamente de tomar, usar y desechar. Hay algunos principios de ese enfoque de economía circular que se pueden traducir a agua urbana, precisamente porque podemos identificar que hay un ciclo, además del ciclo hidrológico, lo que se le ha llamado el ciclo urbano del agua, y que tiene que ver con otros aspectos como la conservación, la protección de fuentes y algunas otras cosas que vamos a ver. No solamente la cuestión de las 3 R's famosas de reducir, reciclar, reusar, sino que tiene que ver con otros aspectos como la conservación y protección de fuentes derivadas de este enfoque de valor del que les voy a hablar. Hay algunos ejemplos también que vamos a ver a manera solamente de muestras de algunas prácticas que digamos se acercan o se asemejan a lo que plantea el enfoque de economía circular en México, y algunas notas finales. Obviamente no pienso que pueda tener conclusiones acerca de este tema, es una exploración del tema. Y entonces entramos digamos, los elementos que conforman este enfoque lineal en términos del uso de agua. Entonces ya sabemos que en este enfoque lineal se extrae agua de las fuentes, de las distintas fuentes, tanto superficiales como subterráneas, se potabiliza para poder utilizar dentro de las localidades, tanto urbanas como rurales, aunque vamos a hablar por la cuestión de la concentración. Sabemos que más de las 3/4 partes de la población en México estamos en zonas urbanas. Se potabiliza, se usa, y esos usos pues los vemos que pueden ser doméstico, comercial, industrial dentro de las zonas urbanas. En algunos casos incluso todavía hay un poco de uso en actividades agrícolas, pero sobre todo son estos tres: doméstico, comercial, industrial, con las características que ya sabemos. Depende de la estructura económica de las ciudades, cómo tenemos el peso de cada una de las, digamos, de los consumos que pueden tener cada uno de estos usos. Después hay una recolección y un tratamiento de las aguas llamadas residuales, y hay una descarga de esas aguas residuales, muchas veces sin tratar, en un volumen todavía que no se conoce a ciencia cierta, o al menos yo no creo que haya un número exacto de aguas sin tratar, y pues un volumen también de aguas tratadas,
y bueno, la disposición de lodos, que también se le considera lodos de desecho. Eh, si nosotros vemos los proyectos prioritarios de Conagua que están manejando actualmente, vemos que el enfoque lineal sigue prevaleciendo en los proyectos que se priorizan, en este caso en infraestructura. A lo mejor hay alguno que podamos ver que se sale, digamos, de este esquema, pero en realidad se habla de presas, canales, potabilización, es decir, casi siempre infraestructura gris, el saneamiento del río Tijuana, que por otro proyecto me toca ver de manera muy cercana, pues tiene que ver también con infraestructura de saneamiento tradicional, infraestructura gris, y se hace muy poco en términos de otras alternativas que vamos a ver enseguida. Las plantas desaladoras quizás es lo que un poco se incluye en el enfoque que plantean algunas organizaciones con este enfoque de economía circular. Vamos a ver después por qué. Pero en general, digamos que las prioridades todavía en el responsable del sector, que es la Comisión Nacional del Agua, todavía están centradas en proyectos que tienen que ver con el enfoque tradicional. En una plática con un colega me decía, bueno, pues es que estamos en México, entonces tenemos algunas urgencias que van a determinar que pues necesitamos hacer proyectos de saneamiento, de potabilización, etcétera. Comentaba, no estamos en Europa para pensar en opciones avanzadas. Bueno, tal vez tiene cierta razón, pero yo creo que aún así tendríamos que considerar otros enfoques para tratar de transformar esta visión que tenemos, este enfoque de economía lineal a un enfoque circular en agua urbana. Y bueno, ¿cuáles son algunos principios de ese enfoque de economía circular? Hay una fundación, la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las principales promotoras de este enfoque de economía circular, que como Fernando mencionaba, bueno, no es que sea totalmente nuevo, hay enfoques desde, pues no sé, desde los 60, 70, donde se planteaban ya con, digamos, los principios de esta necesidad de, ante las limitaciones del sistema natural, el crecimiento no podría ser un crecimiento continuo. Y sin embargo, es como la visión pesimista, es tenemos que establecer límites al crecimiento, que será, digamos, la forma en la que se planteaba. La economía circular es, desde mi punto de vista, como una visión optimista, de decir, bueno, sí podemos seguir creciendo, pero podríamos hacerlo obedeciendo algunos principios. Y entonces se plantea esta visión optimista de la tecnología y de decir, bueno, siempre y cuando hagamos uso de algunos aspectos de reciclaje, de reutilizar, de reducir el consumo buscando la eficiencia, pues podemos seguir creciendo, pues, podemos seguir generando ingresos y el modelo económico que tenemos, seguirlo viviendo. Una economía, desde ese punto de vista, una economía circular, pues se basa en tres principios: el diseño para reducir el desperdicio a lo máximo posible y la contaminación, que es un criterio básicamente de eficiencia. Por ahí de manera jocosa pensaba, bueno, esto es como la frase que dice no tiene desperdicio. Bueno, a lo mejor generar productos que no tengan desperdicio, esa sería como la visión optimista de este principio. El segundo es mantener los productos y materiales en uso, que ese también es desde un punto de vista un tanto crítico, porque pues pareciera entonces que lo óptimo es seguirle sacando provecho, ¿no?, a los bienes, a los productos, lo máximo posible. Desde mi punto de vista es más bien tratar de mantener el valor que tienen esos recursos o esos bienes, en este caso el agua, tratar de mantener el valor en las distintas fases que tienen que ver entre la conexión entre la economía con el sistema natural. Y finalmente el tercero, que me parece el que más se acerca a esta visión amplia, sistémica, de una economía circular, en donde no se queda solamente en la esfera económica ni tecnológica, sino que se va también al sistema ambiental, que es regenerar los sistemas naturales. Entonces son tres que, como les digo, para mí es un principio de eficiencia, un principio de valor, que yo transformaría de esta cuestión de valor de uso solamente a valor en general, desde los distintos puntos de vista de valor,
y la regeneración de los sistemas naturales o la conexión o reconexión con los sistemas naturales. A la izquierda ustedes pueden ver una gráfica que no se distingue mucho, pero en realidad es un documento, es un ensayo que se publicó en 2015 con una visión crítica sobre toda la parte de optimismo tecnológico de esta visión de economía circular. El título es ¿qué tan circular es la economía global? Y una de las conclusiones principales es que solamente menos del 7% de los materiales que se utilizan a nivel global se pueden reciclar. En esta figura que no se ve muy claro, solamente en esta parte de donde dice reciclar, déjenme se los muestro, que es en esta parte, nos habla de la cantidad de gigatoneladas que se podrían reciclar de acuerdo con este análisis, es un ensayo completo, y donde nos dice, bueno, el enfoque de economía circular, si se toma solamente en su simplificación, por llamarle así, de reciclaje, pues tendría pues muy poco impacto porque solamente un poco más del 6% de los materiales a nivel global es lo que se podría reciclar. No es muy optimista entonces en los alcances. Sin embargo, yo retomaría la parte de, les digo de eso, de los dos principios, la cuestión del valor o mantener el valor y de reconexión con el sistema natural. Y para eso, bueno, recupero un poco este concepto de valor y de un texto que quienes han llevado economía ambiental seguramente lo han visto, podemos distinguir que desde el punto de vista económico, el agua tiene un valor total. No es solamente lo monetario, como piensan pues muchos críticos del enfoque económico. El enfoque económico que les digo lo simplifican a solamente monetarizar todos los valores. El valor económico en realidad puede tener o aceptar distintos tipos de valores y no solamente los valores de uso directo, sino también en este caso los valores de uso indirecto, perdón, los valores de opción, es decir, de dejar esos recursos para otras generaciones o para otros tiempos, el valor de existencia o los valores de no uso, el valor de existencia y el valor de herencia. Entonces aquí podemos ver que son múltiples valores, incluso desde el punto de vista solamente económico. Ya no hablemos de otros valores como el valor cultural, el valor social que se le puede dar en este caso al agua, pero digamos que no se reduce solamente a traducir el valor del agua a un precio o a una cantidad de dinero. Aquí también pongo una cita de un libro de texto de economía ambiental en donde Asqueta y coautores mencionan este aspecto de valoración. Valorar, dicen los autores, supone una operación de la razón que hoy por hoy parece que solo efectúan los seres humanos. Son los únicos o somos los únicos que analizamos las implicaciones de nuestro comportamiento sobre los demás y sobre la naturaleza. Sin embargo, eso no quiere decir que porque somos los únicos que podremos razonar, pues somos los únicos que podemos asignar un valor, ¿no? Las cosas o los animales o la naturaleza pueden tener un valor en sí mismo, independientemente de lo que los humanos se lo asignemos o no. Y ahí podemos hablar de distintos aspectos. Precisamente en la plática que les mencionaba ayer, se mencionaba algún tema como reconocer como sujetos de derecho al ambiente, reconociendo que tienen su valor propio a los ríos, a los humedales, etcétera, y no necesariamente pasar a el único aspecto de tener un valor económico, sino tener un valor en sí mismo, un valor inmanente que corresponde a la esencia misma del, del recurso, del elemento, como en este caso puede ser un elemento natural, y entonces podemos pensar en que no es necesariamente lo que nosotros como seres humanos le asignemos como valor. ¿Cómo se aplican los principios de economía circular al agua? Bueno, hay algunas propuestas. Este es un texto también de una presentación que hicieron algunos autores también dentro de la Fundación MacArthur. El principio 1 lo traducen para la cuestión del agua en este aspecto de eficiencia que les había mencionado, en, por ejemplo, optimizar la cantidad de energía químicos que se utilizan en la operación de los sistemas del agua en combinación con otros sistemas que se puedan usar. En optimizar el uso consultivo del agua dentro de una
cuenca. Aquí ya se reconoce que en la cuenca es donde se tendría, o de la subcuenca, se tendrían que tomar los distintos usos que se pueden dar en las distintas necesidades que tengamos como seres humanos. El principio 2, mantener los productos y materiales en uso, que les decía, para mí es más mantener el valor. Bueno, está directamente la cuestión de uso y reutilización del agua, pero también de los materiales que se utilicen dentro de los sistemas de agua. De nuevo, si tenemos esta visión crítica de que en realidad el reciclaje es limitado, pues pensaríamos que no, a lo mejor no logramos mucho, pero que sí se podría hacer todavía algo, sobre todo cuando pensamos que en el tema de agua urbana, pues tenemos muchas ineficiencias que todavía se podrían optimizar. En ese sentido, digamos, sí podríamos pensar en que puede haber una reducción de consumo. Hablan aquí específicamente, por ejemplo, de la extracción de energía o recursos del sistema de agua y maximizar la reutilización, optimizar el valor generado en interfaces del sistema de agua con otros sistemas, y vamos a ver después que incluso se proponen algunos indicadores que están relacionados con estos principios. Y el tercer principio, que es regenerar el capital natural, bueno, aquí se habla de algunos aspectos que ya tienen más relación con lo que se ha planteado como alternativas a simplemente la eficiencia en el tema del agua, que habla, por ejemplo, de maximizar los caudales ambientales, reduciendo los usos consultivos y no consultivos del agua, en conservar y mejorar lo que también ha estado en boga durante algún tiempo, el llamado capital natural, y que también tiene sus críticas por considerar también que es una traducción de nuevo al lenguaje económico. Pero aquí se habla, por ejemplo, de restauración de ríos, de prevención de la contaminación, de mantener la calidad de los efluentes, etcétera, que, como les digo, tiene conexión con la cuestión del valor. Y garantizar una interrupción mínima de los sistemas hídricos naturales debido a las interacciones y el uso humano, lo cual sabemos que pasa más bien lo contrario. Normalmente, si hay necesidades humanas, pues tendemos a realizar realmente interrupciones, irrupciones de los sistemas naturales. ¿Cómo se puede ver la economía circular en agua urbana? Este es un esquema que publicó hace algunos años la Asociación Internacional del Agua, IWA, en donde vemos algunos aspectos que se podrían incluir, saliéndonos, digamos, de lo que serían, por ejemplo, solamente los organismos operadores, pero en relación también a toda la actividad que realizan en términos de agua urbana. En primer lugar está la necesidad de una inversión aguas arriba, sobre todo con las fuentes, a tratar de controlar la contaminación. Aquí puse, sobre todo por la época y los acontecimientos recientes, aspectos como prevenir incendios, prevenir la erosión. En el caso de, les decía, por ejemplo, Tijuana, y ocurre en otras ciudades también, pero cuando hablamos de asolve, de problemas de arrastre no solamente de tierra, sino de residuos sólidos, tiene mucha relación con el sistema de alcantarillado, con los problemas de infraestructura que luego se tratan de resolver con solamente infraestructura. Es decir, tenemos un colapso en la infraestructura, entonces hay que rehabilitar el sistema de alcantarillado. Bueno, también tendría que pensarse en otros aspectos como el control de residuos sólidos, lo vamos a mencionar después, pero en este caso hablamos primero solamente de las fuentes y el control de la contaminación. En el punto 2, que está por aquí, habla también de la cosecha de agua de lluvia. ¿Por qué? Porque el enfoque tradicional es, bueno, hay que abastecer a todas las viviendas. Aquí se habla de, bueno, habría que alternativamente pensar en que una parte, al menos del consumo, podría lograrse de manera, digamos, para cada vivienda de manera individual, de manera local, y no pensar en un sistema central que tiene que abastecer de los servicios a todas las viviendas. O un tipo de abastecimiento, de autoabastecimiento. Está el punto 3, que es el reciclado de aguas grises para usos no potables, es decir, dentro de las mismas localidades urbanas se puede tratar de implementar reciclado de aguas grises para actividades. Y aquí un punto importante es que el agua dentro del consumo, incluso en las viviendas, puede tener distintas calidades. A mí me llama la atención, por ejemplo, todo este auge del consumo de agua embotellada, en donde se ve como un uso diferenciado, es decir, en las viviendas se utiliza el agua de la llave solamente para
Y digo solamente no porque no sea importante, en esta pandemia nos ha mostrado que es muy importante para las cuestiones de higiene personal, de higiene de la vivienda, pero no se utiliza o se utiliza muy poco para cocinar y menos para beber directamente. Y entonces preferimos comprar agua embotellada, se consume o se bebe directamente agua embotellada y no agua de la llave, y entonces parece que hubiera un uso diferenciado. Por ahí de manera jocosa le mencionaba a alguien de un organismo operador, bueno, harían mejor negocio vendiendo agua embotellada que administrando el sistema municipal, porque en realidad la gente paga cantidades mucho mayores por agua embotellada que lo que puede pagar por el servicio municipal, y mientras tanto los organismos operadores no captan los ingresos suficientes para poder mantener el sistema con un adecuado mantenimiento y funcionando bien. Pero aparte de eso, aquí pues se habla de otras alternativas que podrían irse implementando con este enfoque de economía circular, como utilizar también las aguas grises en otras actividades para agricultura, para acuacultura, es decir, darles distintos usos, como plantea uno de los principios de la economía circular. Yo de nuevo creo que esto es limitado, lo que tendría que pensarse es en mantener los valores o el valor que puede tener el agua en sus distintas fases una vez que nosotros tenemos agua directamente de una fuente, tiene un valor. Sin embargo, cuando es agua gris, tiene también o mantiene ciertos valores. Y cuando es agua tratada, debería también de mantener ese valor para ciertos usos o incluso para algunos aspectos que no tienen que ver con uso directo, como siempre se piensa en, bueno, si vendemos aguas tratadas, la vendemos a la industria o la vendemos a la agricultura. Muchas veces la escasez lleva también esta visión de cómo obtenemos ingresos a partir de las aguas tratadas y la necesidad también de la viabilidad financiera de estos sistemas. Pero adicional a eso, habría que pensar que es una forma de mantener el valor que esos recursos pueden tener. Bueno, está el reuso potable directo, que también es un reto, es decir, pareciera que la tecnología no es el impedimento, puede llegarse a un nivel de tratamiento, no sé, terciario, los especialistas pueden definirlo, de qué manera podríamos llegar, dependiendo de las características de las aguas residuales en cada ciudad, pues llegar a un nivel en que se pudiera reutilizar en el agua tratada a partir de otro tratamiento y reusarlo como agua potable. Pero eso no es solamente una cuestión de tecnología, es también de aceptación, es cuestión de normatividad. Entonces ahí se presentan pues retos también importantes. Y uno de los puntos más importantes en este enfoque de economía circular, que tiene que ver no solamente con la cuestión de mantener los usos, es también la reducción en los consumos. Es decir, eh, creo que somos conscientes de que la mayoría de los consumos que se realizan o muchos de los consumos, normalmente hablamos de la agricultura, pero podemos hablar también en algunas industrias y en el uso incluso doméstico. Casi siempre se habla de la cuestión del derecho humano al agua, etcétera, pero no se habla también de que hay muchas ineficiencias, no necesariamente en el consumo directo en vivienda, sino en el mismo sistema. Entonces, si perdemos el 40% en la Ciudad de México, la solución para esa demanda, entre comillas, que también nunca he estado de acuerdo en que sea una demanda realmente lo que se genera, para los requerimientos de la ciudad, con base en ciertos consumos promedios, simplemente se proyecta y se dice, pues necesitamos tantos millones más de metros cúbicos de agua. El problema es que el 40% de eso se está perdiendo en la red, como todos sabemos, entonces ahí sí es una cuestión de eficiencia. Tendría que darse una reducción en el consumo. Hay algunos indicadores que se pueden definir, vamos a verlos enseguida. En este otro esquema que propone una fundación, la Fundación CONAMA, entra en juego una fundación española, otros aspectos que son también importantes dentro del enfoque de economía circular, que es la energía. La energía también se puede ver dentro de ahora este ciclo
el ciclo de lo que es el agua urbana y que, bueno, nosotros sabemos que comienza o podemos pensar que analíticamente comienza con la captación, el tratamiento, la potabilización, el suministro, el consumo, alcantarillado, la depuración, el vertido a los cauces y luego todo lo que tiene que ver con el sistema natural. Pero las Cs que ustedes ven aquí es también sobre los flujos de energía. Entonces, los especialistas saben que en todo esto, pues nosotros tanto en la captación, dependiendo de la fuente, necesitamos uso de energía. Puede generarse energía hidroeléctrica, pero también puede necesitarse o requerirse bombeo para la captación si es de aguas subterráneas. Hay un aspecto también que mencionan en este documento de la Fundación CONAMA, que es el dimensionamiento. El enfoque tradicional en la infraestructura para agua urbana contempla tanto en la potabilización como en el tratamiento de aguas residuales, plantas que siempre son con dimensiones más allá de lo que se necesita en el tiempo, porque se piensa en la proyección del crecimiento de la demanda, de los requerimientos que van a haber de agua potable o del tratamiento de las aguas residuales. Y entonces se hacen plantas que están sobredimensionadas. Aquí se habla de que eso no es un enfoque eficiente y menos sustentable. Y que habría que replantearse ese dimensionamiento. También el enfoque de la provisión centralizada también se cuestiona, sobre todo en los servicios de saneamiento, de pensar en que pueden haber alternativas de descentralización del saneamiento. Bueno, hay algunos otros aspectos que tienen que ver aquí. Por ejemplo, de nuevo, tanto en el agua potable o en la cuestión del suministro, la detección de fugas es necesaria, como también en el alcantarillado. Nosotros sabemos que una buena parte de los problemas ambientales se deben a estas fugas, a estos problemas en las redes de alcantarillado, en donde se tienen derrames. En el caso, por ejemplo, de las ciudades fronterizas como Tijuana, este es un problema muy importante porque si tenemos derrames y afectan el ambiente en un ámbito binacional transfronterizo, pues ahí hay presiones internacionales para resolver ese problema. En ciudades internas o locales más dentro del país pareciera que no hay esa presión, pero seguimos teniendo ese problema de las fugas y de la contaminación que puede haber, de los problemas de salud por esas fugas en las redes de alcantarillado. La cuestión de redes diferenciadas de drenaje pluvial y de drenaje sanitario es otro problema dentro de las ciudades que tendría que también contemplarse con este enfoque de economía circular, en donde estamos hablando de devolver al sistema natural, digamos, aguas que contemplen cierta calidad para mantener su valor. Y de nuevo, pues es en ese proceso de conexión de lo que es todo lo que sería el ciclo urbano, o lo que algunos llaman el ciclo urbano del agua, con lo que es el ciclo natural pues en el sistema ambiental. Hay un tema también que aquí se menciona, supongo que es por algunas características ahí particulares de donde desarrollaron este tema de economía circular en España, pero el tema de desalación todavía no es tan frecuente en nuestro país, pero va a ser una tendencia. En Rosarito, en algunas otras ciudades, se ha planteado ya como alternativa la desalación. Y aquí pues genera otra necesidad de saber qué hacemos con la salmuera, si hay algunas posibilidades de usar esa salmuera en lugar de vertirla al mar o a algún otro depósito en donde va muy probablemente a contaminar. Entonces, como ustedes ven, pues aquí hay varios retos que tienen que ver con esa implementación de algunos de los principios. ¿Cómo se plantea que puede ser viable hacer operativo este enfoque? Bueno, hay algunos indicadores que se proponen ya esto es dentro del mismo documento que mencioné anteriormente de la Fundación, en algunos de los componentes de ese ciclo. En la captación, por ejemplo, el porcentaje de agua captada directamente por los usuarios respecto al total de agua captada, es decir, qué tanto se capta agua de lluvia, qué tanto se puede utilizar agua de fuente local, en lugar de depender solamente de un sistema centralizado. El porcentaje de agua salada con respecto al total de agua captada, aquí lo incluyen porque lo que se plantea es que si se puede utilizar agua
de mar, mediante la desalación, pues entonces evitamos cargar a los acuíferos, a las cuencas del territorio. En el abastecimiento, la cantidad de energía utilizada por metro cúbico de agua, aquí también es un indicador, digamos, de esos principios que o que se proponen implementar a partir de la economía circular. El porcentaje de energía que procede de fuentes renovables y verdes, la cantidad de productos químicos por metro cúbico de agua tratada, que obviamente eso va a depender también de la necesidad de tratamiento, pero se quiere ver aquí qué tan eficiente también es. En la infraestructura, el porcentaje de pérdidas reales por kilómetro de red de abastecimiento, que sabemos que pues en nuestras ciudades tendría pues un indicador muy bajo. Hay algunos indicadores de uso también, por ejemplo, el volumen de agua por habitante, pero el volumen que realmente se consume, no el promedio que tenemos de la cantidad de agua que se inyecta al sistema y repartido por habitantes, sino realmente cuál es el volumen que se consume por habitante. El volumen de agua por unidad de producto, que ustedes saben que se habla también de la huella hídrica, bueno, analizar qué tan eficiente es la industria, no solamente en el consumo doméstico. Hay algunos indicadores también de saneamiento y para la reutilización, el porcentaje de aguas residuales tratadas reutilizadas, que vamos a ver que en México todavía sigue siendo muy bajo. El porcentaje de lodos que son aprovechados y su destino, en ese todavía es, creo que, más bajo aún. Yo no tengo datos todavía de alguna planta de tratamiento, seguramente la hay, que utiliza los lodos o que aprovecha los lodos y que tiene que cumple con esa calidad para poder aprovechar los lodos. El uso de energía y materias primas por unidad de agua residual tratada y reutilizada. Y finalmente el estado ambiental de las fuentes de agua, la calidad del agua, la variación en volumen y la disponibilidad. ¿Cuáles son algunas prácticas en este enfoque de la economía circular? Bueno, uno de las más mencionadas siempre es el reuso, y aquí en la gráfica vemos también que normalmente se habla mucho de la parte de reuso de las aguas tratadas, tanto de las aguas tratadas como de otros derivados. Aquí en esta gráfica podemos ver creo que es uno de los aspectos que más se ha difundido, de la necesidad de cambiar la perspectiva de las aguas residuales tratadas, no como un desecho, no como un residuo, sino como un recurso para poder recuperar de esas aguas tratadas, pues precisamente agua para usos que no son potables, los lodos y algunos otros nutrientes, como en este caso se habla específicamente del fósforo, que puede recuperarse y utilizarse como fertilizante. Entonces podemos ver que hay varias opciones que se pueden tener para poder utilizar estos recursos en lugar de considerar que son solamente aguas residuales o vertirlas a un cuerpo de agua en donde van a contaminar agua que podría ser dedicada a otro uso más directamente para consumo humano. Entonces, esta publicación, que es una publicación reciente y que se titula De residuo a recurso, es una publicación del Banco Mundial en donde detalla cuáles han sido esas experiencias en América Latina sobre las posibilidades de reuso de agua tratada y de algunos otros derivados como los lodos. Estos son algunos potenciales de reuso que también se mencionan ahí en agricultura, en recreación, en industria, en medio ambiente. Si podemos ver aquí, pues se piensa normalmente en agricultura, en industria, pero también hay algunos usos que se le puede dar en recreación, como la aplicación de aguas tratadas para el paisajismo, para lagos para nadar o navegar, en el medio ambiente para la recarga de agua subterránea, los incrementos de flujo, el mejoramiento de la aridez. Entonces podemos ver que hay algunas otras opciones que se pueden considerar. Pero para eso, pues obviamente deberíamos tener un adecuado nivel de tratamiento. Y el tratamiento en México, con estas estadísticas que son las que están disponibles actualmente para los años 2007 a 2018, nosotros podemos ver que el porcentaje todavía de tratamiento de las aguas colectadas, porque no es de todas las aguas residuales, sino de las aguas colectadas por el sistema de alcantarillado o los sistemas de alcantarillado, vemos que
ha venido creciendo ligeramente, pero sigue siendo todavía de un 64% el volumen de las aguas recolectadas que son tratadas. En el reuso todavía tenemos otros aspectos críticos. Por ejemplo, en el año, bueno, ustedes pueden ver aquí que reuso se clasifica en tres: directo, indirecto y total. Y entonces, con esa forma de clasificación, parecería que se realiza pues un nivel, si no alto, por lo menos significativo de reuso. Lo que pasa es que el reuso que se llama indirecto, pues en realidad es básicamente el depósito del agua en distintos cuerpos de agua, y no se tiene un reuso realmente directo. Hay tres categorías: el reuso directo, reuso indirecto e intercambio, y contienen una subclasificación de acuerdo a cada actividad. Entonces, el reuso directo es la explotación o el aprovechamiento de esas aguas tratadas en actividades agrícolas, urbanas e industriales, pero el reuso indirecto se considera como el uso o aprovechamiento de esas aguas en un cuerpo receptor. Entonces, si se encuentra en un cuerpo receptor, pues se asume que va a tener algún uso, ¿no? Es, digamos, básicamente pensar que ya con el simple hecho de que esté en un cuerpo receptor, el cuerpo receptor se va a encargar de darle algún uso. El intercambio, que es el que podría darnos un mejor indicador de si realmente está usando, es la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales tratadas como fuente de suministro en actividades donde el usuario deja de emplear el agua de primer uso. Entonces, si vemos ahí en términos de metros cúbicos, pues en realidad de 2007 a 2018 no ha cambiado el volumen que se tiene de intercambio. Es decir, en realidad hay un volumen pequeño que sirve como para sustituir agua de primer uso. Sin embargo, hay algunos ejemplos de otras prácticas dentro del enfoque de economía circular que podríamos pensar que se están implementando. Aquí, por ejemplo, se habla en una publicación del Banco Mundial de 2020 de la planta de tratamiento de aguas residuales Tenorio en San Luis Potosí. Y podemos ver aquí que hay venta de agua residual a una central eléctrica que lo utiliza para torres de enfriamiento. La ventaja para la empresa es que esa agua que le llega es más barata que el agua que tratar de obtener agua subterránea. Para el organismo operador, pues este es un ingreso adicional que le sirve para cubrir sus costos de operación y mantenimiento. Hay un uso también en agricultura de esa agua tratada, y entonces tiene un impacto también en la reducción de extracciones de agua subterránea. Entonces, como pueden ver ustedes, pues esta práctica tiene varias ventajas y puede ser un indicador, digamos, de que se pueden tener beneficios. Hay también experiencias de venta de aguas tratadas, que esta es también una de las prácticas pues, que más se promueven, sobre todo por aspectos de sostenibilidad financiera. En Monterrey, que es una de las ciudades, y no es porque esté en Monterrey, pero que tiene un buen sistema tanto de agua potable como de tratamiento de aguas residuales. Se vende un volumen de agua y sobre todo en una de las plantas, en la planta más grande de Dulces Nombres, sirve para cubrir lo que es la facturación de energía eléctrica. Y bueno, se acaba de incorporar también el mes pasado una venta de agua a Cadereyta, a la refinería de Cadereyta. Entonces estos son ya volúmenes, si no digamos, muy altos, sí ya significativos, y ha habido un crecimiento en esa venta de aguas tratadas, con los beneficios que tiene también reemplazar el volumen de agua que se destinaba a estas industrias del sistema municipal por aguas tratadas. En Mexicali también hay una planta, en la planta Zaragoza, que vende agua tratada a una planta termoeléctrica. Los volúmenes ahí pues son obviamente menores, pero también es una práctica que se tiene aquí en el norte de México. En las prácticas en términos de energía, bueno, ya sabemos de los beneficios de la cogeneración de energía, de las posibilidades que tiene el biogás que se genera en plantas de tratamiento que tienen procesos anaeróbicos y que sabemos que puede tener algunos usos de la
dentro de la misma planta, o incluso pues sustituir el volumen de energía eléctrica por los altos costos que pues ya sabemos que tiene el nivel de energía eléctrica que puede utilizar una planta de tratamiento. Hay algunas plantas de tratamiento con cogeneración en México. Este es el reporte de Conagua para 2019. Entonces vemos aquí que están en operación con cogeneración 9 plantas de tratamiento de aguas residuales con digestión anaerobia de lodos residuales. En conjunto generan hasta 27.9 megawatts. Y pues ahí la más importante es la planta de Atotonilco, que es la que genera una capacidad de energía mayor a las demás. Hay también algunas prácticas con celdas solares fotovoltaicas, que es otra de las prácticas que se quiere promover. En este caso, pues se tienen también estas plantas, no me doy cuenta cuántos son, pero lo que es importante aquí y es notable es que la mayoría de esas plantas se concentran en un solo estado, en el estado de Yucatán, y se dan cuenta las otras en Guerrero. Entonces hay una alta concentración de las ciudades que tienen esta práctica de celdas solares fotovoltaicas. Curiosamente, no hay este tipo de prácticas en los estados en los que se recibe pues una mayor cantidad de luz solar, como podría ser en el norte de México, pero con eso lo que se puede lograr como ventaja es disminuir los consumos de energía eléctrica desde un 15 hasta el 100%, dependiendo del tamaño de las plantas y del pues, el número de celdas solares que se instalen. El uso de lodos, bueno, aunque tiene, como les digo, posibilidades, en realidad no, no encontré algún ejemplo, al menos en la información que consulté, que hablara de esta forma de aprovechamiento en alguna planta. Una posibilidad, una explicación puede ser el que en realidad los lodos sean de calidad adecuada para poder utilizarse en otros usos, ¿no? Como la agricultura o en algunos otros usos que se podrían definir. Ya más en el ámbito urbano y fuera de lo que es solamente los organismos operadores, también hay algunas prácticas que se le han llamado de soluciones basadas en la naturaleza, que tienen que ver con humedales artificiales o algunas otras formas o prácticas que se establecen en las ciudades. En esto me he encontrado algunos ejemplos, pero en realidad también, por ejemplo, con este ejemplo del humedal viaducto o lo que se le llamó ecoducto, me encontré algunas notas que, bueno, fueron implementadas. El propósito, pues, era beneficiar con esta depuración de aguas residuales en un área de la Ciudad de México. Había algunas notas de que posteriormente hizo falta mantenimiento. No sé cuál sea su situación actual, pero esta era una de las prácticas, digamos, que se proponía varios propósitos benéficos: la infiltración de agua, el tratamiento de las mismas, la recarga de acuíferos. Pero que habría que analizar la forma de implementación, y estos proyectos pues, requieren también una buena planeación y un buen mantenimiento. Otro de los ejemplos en la Ciudad de México es el Parque Hídrico La Quebradora, que también se planeó como una forma alternativa de captación de agua pluvial. Y en este caso también lo que es interesante es que digamos que son infraestructuras alternativas a lo que se piensa normalmente en la infraestructura gris, que es solamente obra para mediante la rehabilitación o la actualización de alcantarillado, puedes interceptar el agua. Hay un término que a mí me llama mucho la atención de alejamiento de las aguas residuales. Entonces, dado que pueden ser perjudiciales para la salud por los malos olores, etcétera, pues se trata de alejar las aguas residuales fuera de la ciudad en este enfoque muy parecido a lo que llamamos el enfoque lineal. En las ciudades fronterizas, por ejemplo, me llama la atención que en ciudades como Tijuana ese alejamiento pues coincide con alejarlo también de la frontera norte para que no pase y afecte y reciba, pues obviamente quejas por parte de Estados Unidos por incumplimiento con las normas. Pero esta es, digamos, una forma alternativa de verlo, de decir, bueno, cómo se crea infraestructura que pueda tratar de manera descentralizada, que pueda servir para múltiples propósitos y que no sea solamente infraestructura gris. Estas son algunas también de las prácticas que se establecen aquí
más al norte del país. En Ciudad Juárez hay un proyecto para construir 150, se le llama jardines de lluvia, que son pues también algunos mecanismos para tratar de, en lugar de el drenaje pluvial tradicional, tratar de detener, digamos, el curso de agua de manera local y de aprovecharlo para infiltración. Todavía no se prueba si realmente va a ser exitoso, si se va a poder mantener, pero hay ese proyecto de construir 150 espacios de este tipo en Ciudad Juárez. En Mexicali se utilizan, por ejemplo, humedales artificiales para mejorar el tratamiento de las aguas y con eso logran cumplir con la norma, pero aparte ya tienen un proyecto de construir un parque metropolitano en esa planta de tratamiento de Arenitas, en donde implementarían actividades recreativas y de educación ambiental. En Mexicali, bueno, esto es solamente una de las ventas de agua tratada que debería estar en la sección que ya vimos. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Hay algunas notas finales. No se puede lograr desde mi punto de vista un ciclo o dentro de esta visión de economía circular perfectamente cerrado en donde todos los recursos se reutilicen. Como ya vimos, hay una visión crítica de que con cuestiones solamente tecnológicas podamos realmente al 100% reutilizar, reciclar, etcétera, pero sí se puede tratar de aprovechar de mejor manera el agua dentro del ciclo urbano, conectarlo con el ciclo natural y poder tener una gestión, un manejo del agua que se acerque más a, a una sustentabilidad que todos, bueno, percibimos como necesario en estos tiempos críticos. En el caso del agua, como en otros, la conexión entre la esfera técnica y la ambiental, manteniendo, y esa es la idea que quería transmitir, la idea principal, manteniendo esos valores que no son solamente económicos, sino también tiene que ver con la parte ambiental y social, es necesaria desde un punto de vista para una mejor gestión. Y bueno, es solamente también una nota final, un cambio de enfoque a largo plazo, pues va a ser necesario. No solamente el enfoque, el cambio de enfoque en quienes toman decisiones o en quienes deciden las inversiones, sino también de nosotros como consumidores, como ciudadanos, de decir, bueno, cuál es nuestro papel en este cambio de perspectiva que tendría que ver con no solamente llegamos, tomamos el agua, la usamos y la desechamos, sino qué podemos hacer para mejorar su manejo en esta visión optimista, pero también considerando que tiene limitaciones. Creo que lo dejaría aquí para un diálogo final. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, creo que ya me pasé del tiempo, pero bueno, esperaría sus comentarios. Gracias. No, al contrario, doctor, la verdad que te agradezco mucho. Creo que ha sido una brillante exposición y hay muchas cosas que quizá la gente ya tenga en la cabeza. Te comento, lo del parque, este viaducto, el parque lineal fue un fracaso. Pues, puedes caminar por ahí, pero sí no llegó a ser lo que se tenía, ¿no? Digo, en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Pero aquí hay muchas preguntas que yo quisiera que el público pues, las expresara. Hay gente muy capaz y capacitada para poder opinar sobre el tema. Una de ellas es la doctora Gabriela Mantilla. Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? No sé cómo ves tú, tú que eres un especialista en materia de tratamiento de aguas residuales, ¿cómo ves esta idea de la economía circular? ¿Estás por allá? Gabriela, ¿me escuchas? ¿O pusiste tu gato ahí? Bueno, lo que no sé, lo que ya, Gaby, yo lo que te quisiera comentar, doctor, mira, hay cosas que me llamaron mucho la atención. Aparte del agua, hay energía digamos, en esta idea de la gestión del agua urbana. Energía y energía, en muchos casos, de manera importante, ¿no? En términos de costo de los operadores, la energía constituye el principal, si no el principal, el segundo costo que tiene. Son realmente importantes y a nivel global también. Entonces, el enfoque de economía circular considera también la reducción de energía, lo que has visto con distintas formas. A mí me parece
que, por ejemplo, los sistemas de abastecimiento para grandes ciudades como esta, la respuesta a con esquemas modulares no sería la más óptima en términos de energía. ¿Tú cómo lo has visto? O sea, ¿qué es lo que se plantea en términos de disminución de la energía? Porque evidentemente que esta es una de las cosas que no se ven, o sea, parece que solamente es agua, pero la provisión de los servicios tiene múltiples, digamos, insumos, ¿no? Y la otra cosa, evidentemente que el tema del consumo, en el caso del agua hay un techo. Y sí, como tú comentabas bien, o sea, no se trata solamente de dividir la cantidad de agua entre el número de habitantes y sacamos una dotación promedio, sino cuál es el consumo efectivo, ¿no? Que puede ser, pues, de entrada 40% menos del que se registra por las pérdidas que tenemos en las redes en promedio, ¿no? Entonces, aquí el asunto es qué tanto le compete a los ciudadanos o nos compete a los ciudadanos para que este enfoque de economía circular realmente, en el caso del agua, en otros casos no me queda tan claro porque las repercusiones hacia atrás de la cadena productiva brutales, ¿no? Y la pandemia, como te comentaba al inicio, ha sido un ejemplo. Al momento que paras la demanda, paras todas las cadenas hacia atrás. Pues, parece ser que es un tema de supervivencia. Entonces, efectivamente, la tecnología da la solución o da la solución, tiene algunos aspectos a considerar en términos de energía. ¿Qué se está viendo a nivel mundial, mi estimado doctor? Bueno, hay no unas, varias formas de verlo, pero una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con esta eh, medida que promueve el Banco Mundial y otras organizaciones que son, por ejemplo, las auditorías energéticas, ¿no? Y que tienen que ver con evaluar cómo los organismos operadores, sobre todo, utilizan, qué tipo de bombeo, qué tipo de equipo, qué tipo de procesos. Y entonces parecería que una parte importante es eficientar esa organización de los procesos, mejorar la tecnología y reducir de nuevo los costos. Eso tiene que ver con los costos, pero el problema también tiene que ver desde un punto de vista con la forma en que nos hacemos también del agua. Es decir, si traemos el agua de 300 o 100 kilómetros, pues por más que optimicemos, obviamente los costos de energía van a ser muy fuertes. Y eso lo vemos en varias ciudades, ¿no? Ustedes en la Ciudad de México, pues obviamente los costos de energía son súper altos por el agua en bloque que se tiene que trasladar. En algunas otras ciudades, como de nuevo Tijuana, que estoy haciendo un proyecto ahí, pero también porque ahí está el Colegio de la Frontera, pues trae el agua del río Colorado desde Mexicali, entonces también son pues una cantidad de kilómetros fuerte y entonces hay que pagar el traslado de esa agua. Esa es una parte, la otra tiene que ver con también el bombeo y de nuevo esta forma de abastecimiento que se plantea centralizado y que hay que bombear, tiene que ver con las características de cada ciudad, pero sí es una de las opciones. Hacemos una auditoría energética y entonces vemos cómo eficientar el proceso. Pero la otra sería bueno, ver cómo es que podemos sustituir fuentes lejanas por fuentes más locales, de ver la forma en la que cambiamos la manera de concebir de la distribución. Incluso hay algunas medidas más técnicas que tienen que ver con, bueno, si sectorizamos, etcétera. Si logramos mejorar el sistema de distribución, podemos también tener alguna eficiencia en el uso de energía. Hay varias formas en cómo hacerse, ¿no? Pero sí, no, desde mi punto de vista, no debe ser solamente la cuestión de reducir costos, sino de reducir incluso el uso de tan alto de energía, porque no es sostenible. Licenciado Reina, no le escuchamos. Tienes apagado el micro. Es que va a ser a señas, está de moda. Pregunta Elizabeth Navarrete, dice, ¿existe el uso del agua residual tratada para la agricultura en Monterrey? ¿Están utilizando agua tratada en Monterrey para la agricultura, doctor? No, en realidad, como saben, en Monterrey, pues más bien es la industria la que pesa, ¿no? Entonces, en lo que es el área urbana se está utilizando sobre todo en industria. En realidad, creo que la agricultura no tiene tanto peso en sí en el área metropolitana, tendría que ser en otras zonas del estado y pues implicaría ahí la construcción de infraestructura, que siempre también digamos,
uno de los obstáculos para poder lograr este reuso en actividades industriales y agrícolas, ¿no? Se tiene que tener un sistema para distribución y precisamente es el límite que tienen en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que, bueno, tienen un sistema de distribución de aguas residuales, pero en realidad, si quisieran vender más agua tratada, pues tendrían que invertir más en el sistema de distribución y muchas veces eso es más caro que lo que podrían obtener de ingresos por la venta de aguas tratadas, etcétera. Entonces, pues si lo vemos desde el punto de vista puramente financiero, no es razonable, ¿no? Pero sí, la respuesta es no se utiliza, hasta donde yo sé, en usos agrícolas. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir ahorita, el PALOF, y pues hablas de finanzas y economía. O sea, a mí me parece que si llegamos a niveles críticos, por ejemplo, ya utilización de recursos, ¿no? Ya los umbrales cuando estamos rebasando las cargas naturales de provisión, que en muchos casos ya está pasando, el problema ya es de dinero. Y entonces, pero si pasamos ese umbral, el problema ya no va a ser de dinero, ¿no? Entonces, es como paradójico, ¿no? O sea, tenemos problemas de dinero para invertir, tratar de reducir los consumos o al menos aprovecharlos de manera más eficiente y hay dinero en el mundo, pero si pasamos los umbrales, ya no va a haber dinero que alcance porque no sabemos qué va a pasar. Es una paradoja que debemos resolver porque o invertimos en un cambio de forma, o invertimos en cambio de cultura, invertimos en infraestructura mucho más eficiente, o ya no va a alcanzar el dinero porque no va a haber, no hay manera de revertir las afectaciones. Pues no sé si algún compañero más de nuestra audiencia tenga alguna duda. Lidia, Santiago, bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago, Francisco? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo bien? No, la verdad muy bien, el tema es muy Gracias. interesante y bueno, Ismael lo hace muy, muy, muy claro, muy preciso. A mí me gusta, lo entiendo. Agradezco mucho, Ismael, porque más, insisto, es un tema muy importante. La forma que él lo abordó me parece mucho más y te vuelvo a reiterar, estos temas que hoy ustedes están manejando me parecen muy buenos. Me gusta esta temática y me gusta esta agenda que están trabajando. Me encanta, muchas gracias. Vamos a trabajar contigo, Lidia, ¿no? Hay que hacer algo sobre cuencas y mujeres. Sería muy interesante ver el tema, mujeres trabajando en las cuencas. Es muy interesante, ¿no? Cómo están trabajando. A veces tenemos un prejuicio, ¿no? Hay gente que piensa que solamente son, no sé, hay prejuicios respecto al papel fundamental, importante, clave de las mujeres en la gestión del agua. Yo creo que es importante, no solamente a nivel comunitario, sino a nivel profesional, como directoras, como ejecutivas, como miembros de grupos sociales importantes. En fin, pues si no hay más, yo solamente me queda agradecerte, doctor, como siempre, tu generosidad. Realmente fue una estupenda exposición. Tenemos grabando la videoconferencia para subirla, pero le voy a pedir al doctor, para la gente que así lo quiera, le voy a pedir al doctor que nos comparta su presentación y hacérselas llegar vía correo electrónico para que puedan utilizar este material. Creo que vale la pena tenerlo como material de consulta, que es la idea, básicamente, compartir conocimiento. Gracias, doctor, nuevamente, y gracias a ustedes por estar aquí. La invitación es para que nos acompañen la próxima semana. Nos va a estar con nosotros el doctor Carlos Díaz Delgado de la Universidad Autónoma del Estado de México, platicando sobre cuencas, sobre el manejo del agua en cuencas en aspectos clave que él ha identificado para su gestión. Entonces, pues, nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Que tengan una estupenda noche, un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego.